Sofía García nunca pensó que su vida cambiaría por un solo segundo de descuido. Pero así fue como todo sucedió en una soleada mañana de mayo, mientras limpiaba una estantería en el dormitorio de sus adinerados jefes y, sin querer, rozó con el codo un delicado jarrón de cristal. Tenía 27 años y los últimos 18 meses había vivido en un estado de supervivencia constante. Después de que su novio se enterara del embarazo y se esfumara de su vida más rápido de lo que ella tardó en pronunciar la palabra responsabilidad, Sofía se quedó sola. Dio a luz a su hijo Miguel, un ser humano diminuto e indefenso que se convirtió en el sentido de toda su existencia. Su madre, Carmen López, una jubilada de 60 años con las articulaciones doloridas, ayudaba como podía. Cuidaba de su nieto mientras Sofía recorría la ciudad en busca de trabajo. Encontrar un empleo estable con un niño de 1 año resultó ser prácticamente imposible. Los empleadores querían flexibilidad, disponibilidad para horas extra y ausencia de compromisos familiares. Y Sofía tenía un bebé que se despertaba por las noches, se ponía enfermo y exigía atención y cuidados constantes. Probó muchas opciones, respondió a ofertas para vendedora, cajera, recepcionista, pero siempre se topaba con la misma pregunta: ¿y quién cuida del niño? ¿Y si se pone enfermo? ¿Y si necesita que venga un fin de semana con urgencia? Tras una decena de rechazos, Sofía comprendió que su única salida era el trabajo a distancia o algo con un horario flexible. Por eso, cuando una vecina le contó que una familia rica de una urbanización de lujo cercana buscaba una limpiadora 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, Sofía se aferró a esa oportunidad con ambas manos. El horario era ideal. Llegar a las 9 de la mañana, salir a las 3 de la tarde. Su madre podía arreglárselas con Miguel, y los 700 euros al mes eran una auténtica salvación para Sofía. La familia Torres vivía en un chalet de 3 plantas con un césped perfectamente cortado y una fuente frente a la entrada. Un alto muro rodeaba todo el perímetro de la propiedad. Javier Torres era dueño de una gran constructora, Construcciones Torres, que levantaba complejos residenciales por toda la comunidad. Su esposa, Isabel, era copropietaria del negocio. Había heredado la empresa de su padre y tras la boda la fusionó con la de su marido. Tenían un hijo de 9 años, Andrés, un niño callado de ojos serios que estudiaba en un prestigioso colegio privado. Sofía solo había visto a la familia un par de veces. Javier, un hombre alto y de hombros anchos de 42 años, con la mirada fría de alguien acostumbrado a mandar. Vestía trajes caros, olía a un perfume intenso y nunca saludaba al servicio. Simplemente, no se percataba de su existencia. Isabel, de 38 años, era todo lo contrario. En apariencia suave, elegante, bien cuidada, con un peinado impecable y joyas costosas. Pero en sus ojos, Sofía notaba algo de acero, una voluntad inquebrantable. Era una mujer que sabía encajar los golpes. La primera semana, Sofía trabajó sin descanso. Fregaba los suelos hasta dejarlos relucientes, quitaba el polvo incluso en los rincones más inaccesibles, limpiaba los baños hasta dejarlos con una esterilidad de quirófano, lavaba y planchaba la ropa de cama, limpiaba los cristales. La casa era enorme. Un salón con chimenea, una cocina-comedor, el despacho de Javier, el dormitorio principal en la segunda planta, la habitación de Andrés, varias habitaciones de invitados y un gimnasio en el sótano. Todo requería un mínimo de 5 horas de trabajo intensivo. Le pagaban 700 euros al mes. Para ella, era una fortuna. Con ese dinero podía comprar pañales, comida para el bebé, pagar las facturas y aún ahorrar un poco. Miguel crecía rápido y cada mes necesitaba algo nuevo, ropa de una talla más, zapatos, medicinas cuando se resfriaba. Hoy era su 8º día de trabajo, un miércoles. Isabel Reyes se había marchado temprano a alguna parte. Sofía la vio subir a su Audi Q5 blanco y salir de la propiedad. Javier ya estaba en el trabajo y Andrés, en el colegio. En la casa reinaba un silencio que solo rompían el ruido de la aspiradora y la música suave que sonaba en los auriculares de Sofía. Le gustaba trabajar con música, así el tiempo pasaba más deprisa. Terminó la planta baja sobre las 11. La cocina relucía de limpia. En el salón no había ni una mota de polvo. El suelo del vestíbulo brillaba. Sofía subió al 2º piso, llevando consigo el cubo con las bayetas, un spray para muebles y paños de microfibra. Empezó por las habitaciones de invitados. Casi nunca había nadie allí, así que la limpieza era más bien superficial. Luego entró en el cuarto de André. El niño era ordenado, pero Sofía aún así arregló la habitación, recogió los libros de texto esparcidos, colocó los coches de juguete en la estantería y le hizo la cama. La última que quedaba era la suite principal. Una habitación inmensa con una cama enorme, un vestidor independiente y un baño propio con jacuzzi. Allí todo hablaba de riqueza y buen gusto, desde las cortinas de seda hasta los cuadros en las paredes,
desde la alfombra persa hasta los muebles italianos. Cada vez que limpiaba esa habitación, Sofía se sentía un poco fuera de lugar. Era demasiado lujosa, inalcanzable para gente como ella. Comenzó cambiando la ropa de cama. Las sábanas blancas con bordados costaban a todas luces más que todos los muebles de su propio apartamento. Con cuidado, quitó la funda del edredón, las fundas de las almohadas y la sábana bajera, y lo metió todo en el cesto de la ropa sucia. Luego sacó del armario un juego limpio, de color beige con inserciones de encaje, e hizo la cama tal como le había enseñado su madre, remetiendo las esquinas, alisando todas las arrugas, ahuecando las almohadas. Después pasó a las estanterías. En una de ellas, entre libros encuadernados en piel y fotografías en marcos de plata, había un jarrón, transparente, de unos 30 centímetros de alto, con múltiples facetas que reflejaban la luz del sol con todos los colores del arco iris. Sofía lo cogió con cuidado con ambas manos, lo limpió con una bayeta húmeda de microfibra, luego con una seca para no dejar marcas, y lo volvió a colocar en su sitio. Ya se disponía a pasar a la siguiente estantería cuando sonó su teléfono. Sofía se sobresaltó, era su madre. Sacó el móvil del bolsillo del delantal y se lo llevó a la oreja. Sí, mamá. Hija. A Miguelito le ha subido la fiebre, la voz angustiada de su madre la puso en alerta. Tiene 37,5. Le he dado un antitérmico. Pero está muy irritable. No para de llorar. ¿Ya voy para allá? Mamá. Aguanta una hora más. Sofía sujetó el teléfono entre la oreja y el hombro mientras seguía limpiando la estantería. Fue en ese preciso instante cuando su codo rozó el borde del jarrón. Todo sucedió como a cámara lenta. El jarrón se tambaleó, resbaló de la estantería y cayó. Sofía intentó cogerlo al vuelo, se le cayó el móvil, extendió las manos, pero ya era demasiado tarde. El cristal se estrelló contra el parqué con un sonido que pareció la explosión de una bomba de cristal. Los fragmentos se esparcieron por todo el dormitorio, brillando bajo los rayos del sol como millones de pequeños diamantes. No, 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 susurró Sofía, dejándose caer de rodilla. Del teléfono en el suelo llegaba la voz alarmada de su madre. Hija, ¿has roto algo? Está todo bien. ¿Te llamo luego? Mamá, exhaló Sofía y colgó. Le temblaban las manos mientras empezaba a recoger los trozos. Los bordes afilados le cortaban los dedos, pero apenas sentía el dolor. En su cabeza solo había un pensamiento: ¿cuánto podría costar aquello? ¿100 euros? ¿200? ¿500? ¿Quizá más? Un jarrón así no se compraba en una tienda cualquiera. Era, a todas luces, una pieza de diseño, una antigüedad o una obra de arte. Ya se imaginaba diciéndole a su madre que la habían despedido, que se habían quedado sin esos ingresos, que tendría que volver a buscar trabajo, a llamar a puertas cerradas, a escuchar un rechazo tras otro. Y Miguel estaba enfermo. Necesitaba medicinas. Quizá tendrían que llamar a un médico. ¿Qué está pasando aquí? Sofía se estremeció y levantó la vista. En el umbral del dormitorio estaba Isabel Reyes. Había regresado antes de lo esperado. Llevaba un traje de pantalón beige, el pelo recogido en una coleta baja, el maquillaje, impecable. Solo sus ojos, fríos, calculadores, penetrantes, delataban la tensión. Yo no ha sido a propósito, balbuceó Sofía, sintiendo un sudor frío recorrerle la espalda. Le he dado con el codo sin querer. ¿Se lo pagaré todo? Lo juro. Trabajaré gratis el tiempo que haga falta, pero no me despida, por favor. Mi hijo está enfermo. Necesito el dinero para las medicinas. Isabel entró en el dormitorio en silencio, se detuvo a un par de metros de Sofía. Observó los fragmentos esparcidos por el suelo y luego a la propia Sofía, arrodillada y con los dedos ensangrentados. Durante unos segundos se hizo un silencio insoportable. Sofía ya se preparaba para oír la sentencia, pero en lugar de eso, su jefa sonrió de forma inesperada. Una sonrisa extraña, fría, pero una sonrisa al fin y al cabo. No tienes tanto dinero, dijo Isabel con calma, sentándose en el borde de la cama. Ese jarrón costó 2.000 euros. Mi marido lo compró en una subasta en Lisboa hace 3 años. Cristal de Murano, hecho a mano en el siglo XIX. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. 2.000 euros. Eso equivalía a casi 3 meses de su trabajo allí. Era una suma imposible, inalcanzable. Jamás podría reunir tanto dinero. Pero hay algo que necesito, continuó Isabel. Ayúdame y estaremos en paz. Es más, te pagaré un extra. Un buen dinero. Sofía la miraba sin comprender, incapaz de articular palabra. ¿Qué podía querer de ella? ¿Una simple limpiadora con las manos ensangrentadas? ¿Una mujer rica? ¿La esposa de un millonario? Mi marido me engaña, dijo Isabel en un tono neutro, casi sin emoción, como si informara del tiempo o del tráfico en las carreteras. Tiene una aventura con una empleada de su empresa.
Una chica joven, 24 años, ambiciosa, guapa. Se llama Inés Castro, es gestora de cuenta. Está convencida de que pronto ocupará mi lugar, que se convertirá en la nueva señora Torres. Sofía permaneció en silencio, sin saber qué decir. Su cerebro aún no había procesado el cambio del jarrón roto a las confidencias de su jefe. ¿Por qué le contaba detalles tan íntimos a su limpiadora? Estoy preparando el divorcio. Isabel se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Concienzudamente, metódicamente, desde hace varios meses. Quiero conservar la casa. Está a mi nombre. Quiero conservar mi parte de la empresa. Soy copropietaria, y es mi negocio tanto como el suyo. Quiero la custodia total de mi hijo André. No debe quedarse con un padre que ni siquiera oculta sus infidelidades. Y quiero demostrar que Javier no solo es un adúltero, sino también un malversador. ¿Un malversador?, repitió Sofía, volviendo en sí poco a poco. Gasta el dinero de la empresa en su amante. Le ha alquilado un piso que paga con la tarjeta corporativa. Le compra regalos que anota como gastos de representación. Le transfiere dinero bajo el pretexto de servicios de consultoría. Isabel se volvió hacia Sofía, y en sus ojos brilló el acero. Y voy a demostrarlo. Demostraré que es un ladrón, que le roba a su propia empresa y, por lo tanto, a mí también. Pero, ¿qué tengo que ver yo en todo esto?, logró preguntar finalmente Sofía, sintiendo un escalofrío recorrerla. No puedo contratar a un detective, explicó Isabel, volviendo a sentarse en la cama. Javier controla todos mis gastos. Ve cada transferencia, cada compra importante. Si contrato una agencia privada, lo sabrá al instante. Y si lo sabe, empezará a borrar sus huellas, a esconder documentos, a cambiar la titularidad de las propiedades. Perdería la ventaja del factor sorpresa. Sofía empezaba a entender a dónde quería llegar su jefa, y esa comprensión la inquietaba. Pero una limpiadora, continuó Isabel, mirándola directamente a los ojos, es invisible. Es una persona a la que nadie presta atención, que puede ver y oír lo que a otros se les oculta. Tú limpias los suelos, quitas el polvo, lavas la ropa, ordenas el despacho de mi marido. Tienes acceso a toda la casa. Puedes ver lo que guarda en los bolsillos de sus chaquetas, los recibos que tira, los papeles que deja sobre la mesa. Puedes seguirlo discretamente por la calle. ¿Quiere que espíe a su marido?, dijo Sofía en voz baja, sin poder creer lo que estaba ocurriendo. Quiero que reúnas pruebas, respondió Isabel con firmeza. Que fotografíes los recibos, las facturas, los documentos que deje en casa. Que te fijes en detalles que puedan ser útiles en un juicio. Que anotes cuándo se va, con quién se reúne, lo que dice por teléfono. Todo estrictamente dentro de la legalidad, sin hackear teléfonos ni poner micrófono. Solo lo que está a la vista, lo que está al alcance de cualquier miembro de la familia. Sofía guardó silencio, con la boca abierta. Era una locura, una auténtica locura. Pero, al mismo tiempo, era una oportunidad increíble, aterradora y arriesgada, pero una oportunidad al fin y al cabo. Por esto, Isabel se inclinó hacia adelante. Te pagaré 2.000 euros en efectivo, sin ningún tipo de documento. Además, te perdono la deuda del jarrón. Y seguirás trabajando aquí, pero ya no por 700, sino por 900 euros al mes. Y cuando todo esto termine, cuando consiga el divorcio en mis términos, te conseguiré un puesto en la oficina de nuestra empresa. Un trabajo de verdad, con contrato, seguridad social, vacaciones y bajas por enfermedad. Podrías ser secretaria, administrativa, asistente, te formaremos en lo que haga falta. 2.000 euros. Sofía ni siquiera podía imaginar tal cantidad. Con ese dinero, podría llevar a Miguel a una guardería privada donde lo cuidarían mientras ella trabajaba. Podría comprarle todo lo necesario para un año entero. ¿Es legal?, preguntó en voz baja, mirando a su jefa. ¿No me meterán en la cárcel por esto? Totalmente legal, aseguró Isabel. Mañana te reunirás con un buen amigo mío, el abogado Diego Moreno. Tenemos un acuerdo. Cuando se cierre el divorcio, él recibirá sus honorarios. Te lo explicará todo, te dará instrucciones. Actuarás estrictamente dentro del marco legal, reuniendo solo las pruebas que se puedan utilizar en un juicio. Nada de hackear teléfonos, ni dispositivos de escucha, ni entrar en pisos ajenos. Solo hechos que estén a la vista en esta casa, en esta familia o en lugares públicos. ¿Y si su marido se entera? Sofía sentía como el miedo le atenazaba las entrañas. ¿Qué me hará? No se enterará, respondió Isabel con confianza. Para él, solo eres la limpiadora, una parte del mobiliario, una persona sin derechos que friega los suelos y lava sus camisas. La gente de mi círculo, como él, no ve al personal de servicio. Miran a través de vosotros, como si no existierais. Para ellos sois robots, mecanismos, objetos inanimados. En la voz de Isabel resonó una amargura que no intentó ocultar. Y eso es precisamente lo que usaremos a nuestro favor. Tu invisibilidad es tu mejor arma.
Sofía miró los fragmentos de cristal esparcidos por el suelo del dormitorio. Su vida anterior se había roto junto con ese jarrón. Una existencia monótona en la que simplemente intentaba sobrevivir, alimentar a su hijo, trabajar, ahorrar en todo. Ahora tenía una elección: recoger los pedazos de su antigua vida e intentar pegarlos de nuevo, continuando con su precaria existencia, o arriesgarse y construir algo nuevo, mejor, más digno. Pensó en Miguel, en su sonrisa cuando se despertaba por las mañanas, en cómo extendía sus bracitos hacia ella cuando volvía del trabajo, en cómo podría ser su futuro si tuvieran más dinero. Estoy de acuerdo, dijo Sofía con firmeza, levantando la cabeza y mirando a su jefa a los ojos. Isabel asintió y, por primera vez en toda la conversación, Sofía vio en sus ojos algo parecido al alivio e incluso a la gratitud. Eres una chica inteligente, Sofía, dijo Isabel, levantándose. Lo veo en tu mirada. Tienes una vista atenta, te fijas en los detalles, recuerdas las pequeñas cosas. Por eso te necesito a ti, no a un detective privado con cámaras y micrófonos, sino a una mujer corriente que simplemente ve lo que ocurre a su alrededor. ¿Cuándo me reúno con el abogado?, preguntó Sofía, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Mañana a las 4 de la tarde. Te daré la dirección de su despacho. Ven sola, sin el niño. La conversación durará aproximadamente 1 hora. Te lo explicará todo en detalle. Responderá a tus preguntas y te dirá qué tienes que hacer exactamente. Isabel sacó una tarjeta de visita de su bolso y se la tendió a Sofía. Y ahora, limpia estos fragmentos, cúrate los cortes de los dedos, el botiquín está en el baño, y sigue trabajando como si nada. A Javier no le digas ni una palabra sobre el jarrón. Ya le diré yo que lo rompí sin querer. ¿Se enfadará? Claro. Pero está acostumbrado a que a veces sea un poco torpe. Cuando Isabel salió del dormitorio, Sofía permaneció inmóvil un rato, apretando en la mano la tarjeta del abogado y mirando los brillantes fragmentos de cristal. Acababa de aceptar una aventura que podía salvar su vida o destruirla por completo. Pero, en realidad, no tenía elección. En casa la esperaba su hijo pequeño, enfermo, con fiebre, a quien debía garantizar un futuro. Y si para ello tenía que convertirse en una agente secreta en una guerra familiar ajena, reuniendo pruebas contra un millonario adúltero, estaba dispuesta. Asumiría el riesgo. Sofía encontró el botiquín en el baño, se limpió los cortes con agua oxigenada y se los cubrió con tirita. Luego, volvió al dormitorio con un recogedor y una escoba. Recogió con cuidado todos los fragmentos del jarrón, hasta los más pequeños, los envolvió en varias capas de periódico y los tiró al cubo de la basura de la cocina. Después, pasó la aspiradora para recoger las esquirlas microscópicas y, finalmente, fregó el suelo hasta dejarlo reluciente, borrando las últimas huellas de su vida anterior. Su nueva vida comenzaba ahora mismo, en ese instante, en esa casa, y Sofía García estaba preparada para ella. Al día siguiente, jueves, Sofía dejó a Miguel con su madre y fue al centro de la ciudad para reunirse con el abogado de Isabel. La fiebre del niño había bajado el miércoles por la tarde y Carmen le aseguró a su hija que se las arreglaría. Sofía se puso su mejor vestido, uno gris oscuro, sobrio, que había comprado antes del embarazo. E incluso se maquilló un poco. Quería parecer seria, digna, no como una niña asustada, sino como una mujer que sabe a lo que se enfrenta. El despacho del abogado Diego Moreno estaba en un moderno centro de negocios, en la 7ª planta. Sofía subió en el ascensor, encontró la puerta correcta con la placa, consultoría jurídica, y llamó tímidamente. Le abrió un hombre de unos 45 años, alto, con canas en su pelo corto y vestido con un impecable traje oscuro. Su rostro era serio, decidido, y sus ojos, atentos y analíticos. ¿Sofía García?, preguntó. Y cuando ella asintió, la invitó a pasar. Adelante, siéntese. Isabel ya me ha puesto al corriente de la situación. Soy Diego Moreno. El despacho estaba amueblado con gusto, pero sin excesos. Un sofá de cuero, un escritorio macizo, estanterías con manuales de derecho y varios diplomas en las paredes. Olía a café y a papel. Sofía se sentó en la silla frente al escritorio, apretando el bolso sobre su rodilla. Diego Moreno se acomodó detrás de la mesa. Abrió su portátil y comenzó a hablar con un tono tranquilo y profesional. Lo primero y más importante, todo lo que haga debe estar estrictamente dentro de la ley. Ningún método ilegal, ni escuchas, ni hackeo de teléfonos u ordenadores. Si obtenemos pruebas de forma ilegal, el juez no las admitirá y usted podría ser acusada. ¿Entendido? Sí, asintió Sofía. Solo recopilará datos de acceso público, continuó el abogado. Lo que se encuentre en la casa, a la que usted tiene acceso legal como empleada de hogar.
recibos que estén en los bolsillos de las chaquetas o en las papeleras, papeles sobre el escritorio de su despacho, conversaciones que tengan lugar en su presencia, puede memorizarlas y transmitirlas. Las fotografías de lo que vea en la casa también son legales, siempre que las haga con su propio teléfono y no instale cámaras ocultas. Diego sacó de un cajón un smartphone nuevo, en su caja, y se lo tendió a Sofía. Esto es para usted. Un teléfono de trabajo. Tiene buena cámara y mucha memoria. Fotografíe con él todo lo que le parezca importante, tickets de restaurantes, facturas, documentos, envoltorios de regalos, notas. Cualquier cosa que pueda confirmar la infidelidad o el uso indebido de fondos de la empresa. Sofía cogió el teléfono, notando su peso en la mano. Era real. De verdad se había convertido en parte de aquella operación. ¿Qué debo buscar exactamente?, preguntó. Pruebas de la aventura, enumeró el abogado. Correspondencia, si ve un teléfono o una tablet desbloqueados. Tickets de restaurantes donde haya estado con Inés Castro. Facturas de hoteles, regalos, joyas, flores, todo lo que apunte a una relación amorosa. Y el segundo objetivo, las irregularidades financieras. Javier gasta el dinero de la empresa en su amante. Necesitamos pruebas. Contratos de alquiler del piso pagados con la tarjeta corporativa. Transferencias de dinero desde las cuentas de la empresa a las cuentas de Inés. Compras que se registran como gastos de empresa pero no lo son. ¿Y si oigo una conversación por casualidad?, aclaró Sofía. ¿Puedo grabarla con la grabadora de voz? Si la conversación tiene lugar en la casa donde usted se encuentra legalmente, y si no utiliza medios técnicos especiales de escucha, sí, puede. La grabadora del teléfono no es un medio técnico especial, es una función estándar. Pero es mejor que simplemente memorice y luego nos lo cuente a mí o a Isabel. Las grabaciones pueden ser impugnadas en el juicio como pruebas no admisibles si surgen dudas sobre cómo se obtuvieron. Durante la siguiente hora, Diego Moreno le explicó a Sofía en detalle qué y cómo debía hacerlo, qué documentos eran especialmente importantes y en qué debía fijarse. Sofía escuchaba atentamente, intentando memorizar cada palabra. Y por último, dijo el abogado al final de la reunión. Tenga cuidado. Javier Torres es un hombre influyente y, por lo que entiendo, no muy agradable. Si sospecha que lo están vigilando, puede volverse peligroso. Así que actúe con naturalidad. Compórtese como una limpiadora normal, sin preguntas innecesarias, sin curiosidad. Usted simplemente está haciendo su trabajo. Sofía asintió, sintiendo cómo la tensión agarrotaba su cuerpo. Comprendía el riesgo, pero no había marcha atrás. ¿Ya había aceptado? ¿Ya tenía el teléfono? Ya formaba parte del plan. El viernes, Sofía volvió a la casa de los Torres para limpiar. El corazón le latía con fuerza cuando cruzó el umbral. Ahora miraba todo con otros ojos, atentos, perspicaces, inquisitivos. Isabel la recibió en el vestíbulo y le hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, una señal de que todo estaba en orden, que podía empezar. Javier estaba en casa, trabajando en su despacho de la planta baja. Sofía lo oía hablar por teléfono, en voz alta e irritada. He dicho que rehagas el presupuesto. ¿Qué más da que ya esté aprobado? Encuentra la manera de abaratarlo. ¿Tenemos margen en el presupuesto? Úsalo. Sofía empezó a limpiar el salón, como de costumbre, aspirando las alfombras, limpiando los muebles, lavando los cristales, pero al mismo tiempo escuchaba, observaba, registraba los detalles. Sobre la mesa de centro había un envoltorio de un ramo de flores, caro a juzgar por el logotipo de una floristería de lujo. Sofía fotografió la etiqueta con su nuevo teléfono. Quizá fuera un regalo para Inés. Luego subió al dormitorio. Empezó a recoger la ropa sucia para lavarla. En el cesto había una camisa de Javier, blanca, cara, con una mancha de pintalabios rojo e intenso en el cuello. Isabel solo usaba tonos nude. Sofía se dio cuenta. Fotografió el cuello en primer plano. En el bolsillo de una chaqueta que colgaba en el vestidor, encontró un ticket. Restaurante La Terraza, cena para 2. Importe, 350 €. Fecha, anteayer, miércoles. El miércoles, Isabel había estado en una gala benéfica. Sofía lo sabía porque su jefa lo había mencionado. Eso significaba que Javier había cenado con otra persona. Sofía fotografió el ticket por ambos lados y lo volvió a colocar con cuidado en el bolsillo. En el despacho de Javier, a donde entró después de que él se marchara a una reunión, había una carpeta abierta con documentos sobre la mesa. Sofía los hojeó rápidamente mientras limpiaba el polvo a su alrededor. Un contrato de alquiler de un apartamento en el centro de la ciudad, de 2 habitaciones, en la calle Serrano. Arrendatario, Construcciones Torres S.L., es decir, la empresa de Javier.
Duración del alquiler, 1 año. Renta mensual, 1.800 euros. Sofía fotografió la primera página del contrato, donde figuraban todos los datos. El corazón le martilleaba en el pecho y le temblaban las manos, pero se obligó a actuar con calma, metódicamente. Después de fotografiar el documento, volvió a colocar la carpeta con cuidado, exactamente como estaba. En la papelera, debajo del escritorio, encontró otro recibo. Una joyería. La compra de una pulsera de oro por 800 euros. La compra se había realizado hacía 3 días. Posiblemente, un regalo para la otra mujer. Una semana después, el lunes, cuando Sofía llegó para la siguiente limpieza, la casa estaba vacía. Isabel se había ido con Andrés al médico para una revisión. Javier estaba en el trabajo. Sofía recorrió las habitaciones metódicamente, recopilando información poco a poco. En el baño de Javier encontró el envoltorio de un perfume caro, de mujer, que claramente no era el que usaba Isabel. Lo fotografió. En un armario del despacho, en el estante superior, detrás de una pila de revistas viejas, había una caja. Sofía se subió a una silla, la cogió y la abrió. Dentro había extractos bancarios impresos. Los hojeó rápidamente, fotografiando cada página. Transferencias a la cuenta de Inés Castro, regulares, de entre 2.000 y 3.000 euros cada mes. En el concepto del pago figuraba, servicios de consultoría. Pero Sofía ya sabía por Isabel que Inés trabajaba como gestora, no como consultora, y que ese dinero no tenía nada que ver con su trabajo. Otro documento, un contrato de compra de un vehículo. Un Mercedes nuevo, de 40.000 euros. Compradora, Inés Castro. Pero el dinero se había transferido desde la cuenta de la empresa Construcciones Torres como vehículo de empresa para la gestora de clientes VIP. Sofía fotografió también ese documento. Por la noche, envió todas las fotos a Isabel a través de una aplicación de mensajería segura, como le había enseñado Diego Moreno. La jefa respondió escuetamente, perfecto, sigue así. Pero Sofía entendía que los documentos por sí solos no eran suficientes. Hacían falta pruebas vivas, encuentros, conversaciones, algo que demostrara al juez la realidad de la aventura, no solo una malversación financiera. Y la oportunidad se presentó 2 semanas después. Un martes por la tarde, Sofía paseaba con Miguel en el carrito cerca de su casa. El niño se había dormido y ella simplemente empujaba el cochecito por las tranquilas calles, disfrutando del frescor de la tarde primaveral. De repente, vio un coche familiar. El Mercedes negro de Javier, aparcado cerca del café La Terraza, en una calle principal. Sofía se detuvo, escondiéndose detrás de un árbol, sacó el teléfono y encendió la cámara. Pocos minutos después, Javier salió del café. No estaba solo. A su lado caminaba una mujer joven, alta, esbelta, de largo pelo rubio, con un ajustado vestido negro. Se reían. Javier la rodeó por la cintura con el brazo, la atrajo hacia sí y la besó en los labios. Un beso largo, apasionado, sin ocultarse en absoluto. Sofía lo grabó todo en vídeo, intentando mantener la mano firme. Luego se subieron al coche y Javier se la llevó a alguna parte. Sofía fotografió la matrícula del coche, aunque ya sabía que era el de Javier. Al día siguiente le enseñó el vídeo a Isabel. Su jefa vio la grabación con el rostro impasible, pero Sofía notó cómo se le tensaban los dedos, cómo le temblaba la comisura de los labios. «Es ella», dijo Isabel en voz baja. «Inés, gracias, Sofía. Esta es una prueba importante». Pero Sofía no se detuvo ahí. Empezó a vigilar a Javier de forma deliberada, memorizaba cuando salía de casa, a dónde iba. Aprendió a determinar por su comportamiento cuando iba a reunirse con su amante. Siempre usaba una colonia específica, aquella intensa y cara, se afeitaba con especial esmero y elegía sus mejores camisas. Un jueves, Sofía estaba limpiando en el despacho cuando vibró el móvil de Javier, que había dejado sobre la mesa. Había salido a otra habitación, olvidándose el teléfono. En la pantalla apareció un mensaje de Igatit. Así era, al parecer, como tenía guardada a Inés. Sofía fotografió rápidamente la pantalla. El mensaje era corto pero elocuente. Gracias por los 3.000, Gatit. Gatita se va a comprar un abrigo. Te quiero. Nos vemos pronto. Sofía se apartó apresuradamente del escritorio, continuando con la limpieza. Cuando Javier volvió y cogió el teléfono, ni siquiera la miró. Era invisible, tal y como había dicho Isabel. Un mes después de empezar su trabajo secreto, Sofía ya había reunido un dossier considerable. Fotos de tickets de restaurantes y tiendas, el vídeo de los besos cerca del café, documentos sobre las transferencias de dinero, el contrato de alquiler del piso, la confirmación de la compra del coche, capturas de pantalla de los mensajes. Todo ello podía usarse en un juicio. Isabel se reunía regularmente con Diego Moreno para entregarle el material. El abogado estudiaba cada documento minuciosamente, sistematizaba la información y preparaba la estrategia para el proceso judicial.
Y en casa de los Torres, en apariencia, nada cambiaba. Javier seguía llegando tarde, era frío con su mujer y le ladraba a su hijo. Isabel fingía no darse cuenta de nada, mantenía su vida social, sonreía en las recepciones, interpretaba el papel de la esposa feliz de un millonario. Sofía limpiaba, lavaba, fregaba los suelos y reunía pruebas. Un sábado oyó por casualidad una conversación entre Javier e Inés. Él hablaba por teléfono en su despacho. La puerta estaba entreabierta y Sofía, que pasaba por allí con una bayeta, se detuvo. Javier no había cerrado la puerta porque creía que no había nadie en casa. Isabel había salido a hacer unos recados y Andrés estaba en sus clases de deporte. Pronto se solucionará todo, gatita, decía Javier con una voz suave, muy diferente a su tono habitual. Ya he encontrado un buen abogado. Presentaré el divorcio en 1 o 2 meses. Isabel se quedará con lo mínimo, ya me encargaré yo. Y viviremos juntos, como hemos soñado. Venderé esta casa y nos compraré una nueva, donde tú quieras. Sofía permanecía detrás de la puerta, conteniendo la respiración y grabando la conversación con la grabadora del teléfono. Cuando Javier terminó de hablar y colgó, ella se alejó rápidamente, siguiendo con la limpieza de los marcos de los cuadros. Por la tarde, le entregó la grabación a Isabel. Su jefa la escuchó en silencio, y sus ojos se volvían cada vez más fríos. «Cree que me quedaré con lo mínimo», dijo Isabel cuando terminó la grabación. «Ya lo tiene todo planeado. Pero se equivoca. Él se quedará con lo mínimo, y yo obtendré todo lo que me corresponde por ley. E incluso más». Sofía veía cómo Isabel cambiaba. Por fuera, seguía tranquila, elegante, serena. Pero por dentro crecía una confianza fría y sólida. Aquella mujer se estaba preparando para la guerra y pensaba ganarla. Y Sofía era su arma principal, discreta, silenciosa, pero eficaz. Continuó trabajando y reuniendo pruebas, continuó siendo invisible en aquella casa. Y cada día, el dossier contra Javier Torres se hacía más grueso. 2 semanas después, sucedió algo que Sofía recordaría de forma especialmente vívida. Estaba limpiando el dormitorio de Javier. Su jefa estaba en una reunión de negocio, Javier en una de sus obras. En el bolsillo de uno de los trajes de Javier, que colgaban en el vestidor, encontró unas llaves de piso normales con un llavero en el que ponía «Apto 12». Era la llave de aquel piso alquilado, cuyos documentos Sofía ya había fotografiado. Calle de Serrano, 47, apartamento 12. El nidito de amor para Inés. Sofía fotografió las llaves y las devolvió al bolsillo. Ahora tenían todas las pruebas: infidelidad, malversación, mentiras, manipulación. El caso contra Javier Torres estaba prácticamente listo. Solo quedaba esperar el momento oportuno para asestar el golpe definitivo. E Isabel ya estaba preparando la fase final de la operación. Sofía lo sentía en su tensión, en la frecuencia con la que su jefa se reunía con el abogado, en la frialdad y distancia con la que ahora trataba a su marido. La tormenta se acercaba, y Sofía estaba en su epicentro, con todos los ases en la mano que debían destruir el imperio de mentiras de Javier Torres. Pasaron otras 3 semanas desde que Sofía encontró las llaves del apartamento de la calle Serrano. Mayo daba paso a junio, y la ciudad se ahogaba en el verdor de los árboles. Las flores brotaban en los parterres, y en la casa de los Torres, la tensión se acumulaba. Inés Castro empezaba a darse cuenta de que algo no iba bien. Sofía la vio en persona por primera vez un miércoles, cuando la joven amante fue a la casa, supuestamente por un asunto de trabajo. Isabel no estaba. Se había ido con Andrés al dentista, y Javier había invitado a Inés para, en teoría, discutir asuntos laborales. Inés era realmente hermosa, alta, esbelta, con una larga melena rubia que caía en ondas sobre sus hombros, un maquillaje perfecto y ropa cara. Se movía con confianza, casi con descaro, inspeccionando la casa con una mirada de dueña, como si ya se imaginara a sí misma como su legítima señora. Sofía estaba limpiando en el salón cuando entraron en el despacho de Javier. No cerraron la puerta del todo, y pudo oír fragmentos de la conversación. «Javier, prometiste que lo solucionarías todo antes de que acabara la primavera». La voz descontenta de Inés sonaba exigente. «Ya estamos casi en junio y sigues dándole larga. Estoy harta de esconderme, de vernos a hurtadillas, de esperar. Gatita, un poco más de paciencia». La voz de Javier era suave, tranquilizadora. «Estoy en ello». Isabel se comporta de forma extraña últimamente. ¿Sospecha algo? Lo presiento. Hay que actuar con cuidado. ¿Qué va a sospechar?, resopló Inés. Dijiste que no se entera de nada, que está ocupada con sus proyectos benéficos y sus fiestas de sociedad. Es más lista de lo que parece. En la voz de Javier sonó una insólita nota de inseguridad. ¿Y es copropietaria de la empresa? No lo olvides. Si empieza a investigar, podría encontrar cosas desagradables. ¿Qué cosas?
La voz de Inés se volvió cautelosa. No es asunto tuyo, la cortó Javier bruscamente. Yo lo solucionaré todo. Solo dame tiempo. Sofía continuó limpiando el polvo de las estanterías, fingiendo no oír nada. Pero por dentro, sentía una gran satisfacción. Javier empezaba a ponerse nervioso. Sentía que el terreno se movía bajo sus pies. Eso era bueno. Cuando Inés se marchó, pasó por delante de Sofía en el vestíbulo sin siquiera mirarla. Para gente como Inés, la limpiadora era parte del mobiliario, un objeto inanimado. Pero Sofía memorizó su perfume, dulce, empalagoso, con notas de vainilla y la expresión de su rostro, insatisfecha, irritada, preocupada. Esa misma tarde, Isabel regresó a casa con Andrés. El niño estaba pálido y cansado después de la visita al médico. Le habían puesto aparato. Isabel ayudó a su hijo a meterse en la cama, se sentó a su lado y le acarició la cabeza. Sofía presenció la escena al pasar por delante de la habitación del niño con un cesto de ropa, y se le encogió el corazón. Isabel era una buena madre, cariñosa y atenta. Javier ni siquiera se había interesado por cómo había ido la visita al médico, por cómo se sentía su hijo. Estaba sentado en su despacho, hablando por teléfono, resolviendo asuntos de negocio. A la semana siguiente, la tensión alcanzó un nuevo nivel. Javier se volvió más agresivo, más irritable. Les gritaba a los empleados que iban a su casa con informes. Sofía lo oyó destrozar a alguien por teléfono, acusándolo de incompetencia y amenazándolo con el despido. Pero lo peor fue cómo se comportó con André. El sábado, durante el desayuno, el niño derramó un poco de zumo sin querer, y Javier estalló. ¿Es que no puedes tener más cuidado? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Ya no eres un crío para ir tirándolo todo. Andrés se encogió, con los ojos llenos de lágrima. Isabel se levantó en silencio, cogió unas servilletas y empezó a limpiar la mesa. Sofía, que estaba cerca, vio cómo el niño miraba a su padre con miedo, cómo le temblaban los labios. Ve a tu habitación, le dijo Isabel a su hijo con voz baja pero firme. Ahora subo. Cuando Andrés subió corriendo las escaleras, Isabel se volvió hacia su marido. No te atrevas a hablarle así al niño. Es inaceptable. No me digas cómo educar a mi propio hijo, replicó Javier. Por tu culpa se está criando como un blando. Por tu agresividad se está criando con miedo, respondió Isabel fríamente. Pero eso se va a acabar pronto. Javier levantó la cabeza y miró a su mujer con suspicacia. ¿Qué quieres decir? Nada, Isabel se encogió de hombros y salió de la cocina para subir a ver a su hijo. Sofía vio la cara de Javier en ese momento, perplejo, alarmado. Claramente había sentido la amenaza, pero no podía entender de qué se trataba. Después de ese incidente, Andrés empezó a buscar la compañía de Sofía. Cuando ella limpiaba la casa, el niño encontraba una excusa para acercarse, para hablar. Era un niño inteligente y sensible, demasiado serio para sus 9 años. Un día, mientras Sofía fregaba el suelo del pasillo del segundo piso, Andrés salió de su habitación y se sentó en un escalón de la escalera, observándola trabajar. Sofía, ¿tienes hijos?, preguntó en voz baja. Sí, un hijo, sonrió ella. Miguel, tiene 1 año y 3 meses. Es pequeño, dijo Andrés pensativo. Seguramente todavía no entiende cuando le regañan. Sí que lo entiende, respondió Sofía con dulzura, escurriendo la fregona. Los niños lo entienden todo. Incluso cuando son muy pequeños, solo que no pueden responder con palabras. ¿Y le regañas mucho? Andrés se abrazó la rodilla. Intento no hacerlo. Sofía se puso en cuclillas y miró al niño a los ojos. Si hace algo mal, se lo explico con calma. Los niños no hacen travesuras a propósito, solo están descubriendo el mundo. Mi padre me regaña mucho, dijo Andrés en voz baja, bajando la mirada. Dice que soy torpe, lento, que no soy espabilado. ¿Y yo de verdad lo intento? Te lo juro. Pero aún así las cosas me salen mal. A Sofía se le encogió el corazón de pena. Quería abrazar a ese niño, decirle que todo iría bien, que su vida pronto cambiaría a mejor, pero no podía. En su lugar, le dijo, eres un niño muy listo y muy bueno. Andrés, no escuches a nadie que diga lo contrario. A veces los adultos se comportan mal, pero eso no significa que haya algo malo en ti. Andrés levantó hacia ella unos ojos llenos de gratitud. En ese momento, Sofía supo que estaba haciendo lo correcto. No solo ayudaba a Isabel a recuperar lo que le pertenecía por derecho, sino que también estaba salvando a ese niño de la influencia tóxica de su padre. Mientras tanto, Inés presionaba cada vez más a Javier. Sofía veía los mensajes en su teléfono cuando él lo dejaba sobre la mesa. Últimamente ya no lo vigilaba con tanto cuidado. Al parecer, estaba demasiado ocupado con sus problemas. Los mensajes eran todos del mismo estilo. ¿Cuándo te vas a decidir? Estoy harta de esperar, me lo prometiste. No pienso ser la segunda toda mi vida. Javier respondía con evasivas, pero
Pedía paciencia, prometía que pronto lo arreglaría todo. Pero Inés estaba perdiendo la paciencia. Un jueves por la noche, cuando Sofía se quedó hasta más tarde en el trabajo porque tenía que lavar todas las cortinas del salón, oyó una fuerte conversación telefónica entre Javier e Inés. Ella le llamaba mientras Isabel estaba en una subasta benéfica. «Entiendo que ya has elegido los muebles para nuestro nuevo piso», decía él. «Pero no hay que precipitarse. Cuando tengamos el piso, ya hablaremos. No te pongas nerviosa, gatita. Paciencia». Sofía estaba junto a la ventana de la cocina, fingiendo fregar los platos, y grababa la conversación con la grabadora de voz. Javier estaba tan absorto en la charla que no se percató de la presencia de la limpiadora. «Claro que no estoy retrasando el divorcio», continuó Javier. «Cumpliré mi promesa». Cuando Sofía le entregó la grabación a Isabel al día siguiente, su jefa la escuchó en silencio. Su rostro permanecía impasible, pero sus ojos brillaban con un fuego gélido. «Ya está comprando los muebles», murmuró Isabel. «Se cree que será la nueva señora de la casa, pero se equivoca de lleno». Después de eso, Isabel se reunió con Diego Moreno. Pasaron varias horas juntos en su despacho. Y cuando Isabel regresó a casa, Sofía notó un cambio. Su jefa estaba tranquila, serena, incluso sonreía. Era la sonrisa de alguien que sabe que tiene todos los ases en la mano. «Estamos listos», le dijo Isabel a Sofía cuando se quedaron a solas en la cocina. «Diego está preparando todos los documentos. En 2 semanas presentamos la demanda en el juzgado. Pero antes, voy a montar un pequeño espectáculo». «¿Qué espectáculo?», no entendió Sofía. «El próximo sábado es el cumpleaños de Javier», explicó Isabel. «Cumple 43. Voy a organizar una cena de gala en el restaurante La Terraza, el mismo donde cenó con Inés. Invitaré a todos los empleados de la empresa, a los socios comerciales. Javier, por supuesto, también invitará a Inés. No puede dejarla fuera en su propio cumpleaños. Y yo cuento con ello». Sofía empezaba a entender el plan, y la comprensión la dejó sin aliento. «¿Quiere que yo esté allí?», precisó. «Sí», asintió Isabel. «El dueño del restaurante es un buen amigo mío. Se encargará de que trabajes allí como camarera esa noche. Observarás, grabarás, fotografiarás. El restaurante tiene una terraza al aire libre con vistas a la ciudad. Estoy segura de que Javier e Inés saldrán para estar a solas. Y ahí es donde conseguirás las pruebas finales». El plan era audaz, arriesgado. Pero Sofía entendía su lógica. Sería la trampa perfecta, de la que Javier no podría escapar. «Haré todo lo que sea necesario», dijo con firmeza. Isabel asintió y le puso una mano en el hombro. «Gracias. No te imaginas cuánto me has ayudado. Sin ti, no habría podido reunir todas estas pruebas. Me has salvado a mí y a mi hijo». Sofía sintió una cálida sensación en su interior. Estaba haciendo algo importante. Estaba ayudando a restaurar la justicia. Y pronto todo terminaría. Javier recibiría su merecido. Isabel recuperaría el control de su vida y Andrés estaría a salvo de su padre tóxico. Solo quedaba esperar al sábado y llevar a cabo la operación final. La operación que pondría punto final a esa sucia historia de infidelidad y traición. El sábado llegó antes de lo que Sofía esperaba. Durante toda la semana sintió una creciente inquietud, similar a la tensión que precede a una tormenta. Siguió trabajando en la casa de los Torres, limpiando, lavando. Pero sus pensamientos estaban puestos en la noche que se avecinaba. Isabel lo había organizado todo hasta el más mínimo detalle. El viernes por la noche, invitó a Sofía y le entregó el uniforme de camarera, un vestido negro, un delantal blanco y unos zapatos cómodos de tacón bajo. También le dio unas pequeñas instrucciones del dueño del restaurante, dónde estaba la terraza, cómo llegar sin ser vista, en qué zonas podía grabar sin infringir la ley. «Recuerda», le dijo Isabel, mirándola a los ojos, «eres una camarera. Sirves a los invitados, traes bebidas, retiras los platos. Nada fuera de lo común. Si Javier o Inés salen a la terraza, puedes seguirlos con la excusa de limpiar las mesas o atender a otros clientes. La terraza es un espacio público abierto. Lo que ocurre allí se puede registrar». Sofía asentía, memorizando cada palabra. Comprendía la importancia del momento. Era la última pieza del plan. El acorde final antes de que Isabel asestara el golpe decisivo. El sábado por la mañana, Sofía dejó a Miguel con su madre, avisándole de que volvería tarde. Carmen no preguntó detalles. Su hija le dijo que tenía un trabajo extra en un banquete y con eso fue suficiente. Miguel ya había aprendido a andar, correteaba por el piso con sus piernas regordetas, balbuceando cosas ininteligibles, y Sofía lo llenó de besos antes de irse. A las 5 de la tarde ya estaba en el restaurante La Terraza, un establecimiento en el centro de la ciudad con una espectacular terraza al aire libre. El dueño, Víctor, un hombre de unos 50 años con cara afable,
La recibió en la entrada de servicio. Isabel me lo ha explicado todo, dijo, acompañándola a los vestuarios. Esta noche trabajas en la terraza. ¿Habrá pocos invitados allí? Principalmente los que quieran tomar el aire. Tu tarea es atenderlos, pero también observar. Si alguno de los protagonistas de la noche sale, haz tu trabajo. Sofía se cambió y se puso el uniforme. En el espejo, vio a una camarera corriente, nada llamativa. Perfecto. Cuanto más desapercibida pasara, mejor. Los invitados empezaron a llegar sobre las 7. Sofía estaba junto a la entrada de la terraza, sosteniendo una bandeja con copas de champán. Vio cómo entraban en el salón principal socios de Javier, empleados de Construcciones Torres, algunas parejas de su círculo social, todos elegantes, sonrientes, con regalos en las manos. Isabel apareció sobre las 7:30. Estaba deslumbrante. Un vestido esmeralda que realzaba su figura, el pelo peinado en ondas, joyas delicadas. La sonrisa en su rostro era impecable, pero Sofía, que conocía la verdad, vio la frialdad en sus ojos. Era una máscara perfectamente ajustada de esposa amantísima. Javier llegó con un grupo de colegas. Llevaba un traje oscuro y caro y parecía satisfecho y seguro de sí mismo. Aceptaba las felicitaciones, estrechaba manos, abrazaba a los invitados. Cerca de Isabel se comportaba de manera formal, casi distante. La besó en la mejilla por compromiso, pero sin calidez. Sofía notó cómo su mirada se desviaba constantemente hacia la entrada, como si esperara a alguien. Y 10 minutos después, apareció ella. Inés Castro, la joven amante de Javier, iba vestida de forma espectacular y provocativa. Un vestido rojo ajustado con un profundo escote, tacones de aguja, el pelo suelto, maquillaje llamativo. Entró con paso firme, recorriendo el salón con la mirada de una conquistadora. Varias personas se giraron para seguirla con la vista. Javier la vio al instante. Sofía observó cómo cambiaba su rostro. Apareció una expresión de ternura, una sonrisa de satisfacción. Se dirigió hacia Inés e intercambiaron un saludo. Isabel presenció la escena desde su sitio en la mesa. Su rostro permanecía tranquilo, pero Sofía percibió cómo sus dedos se aferraban a la copa de vino. La cena comenzó sobre las 8. Sofía iba y venía entre la terraza y el salón principal, llevando bebidas y retirando plato. Varios invitados salieron a la terraza a tomar el aire. ¿Y ella los atendió? Manteniéndose como una sombra discreta. Cerca de las 9, cuando sirvieron los platos principales, Sofía notó que Javier le decía algo en voz baja a Inés. Ella asintió, dejó la servilleta y se levantó de la mesa. Un minuto después, se levantó también Javier, con la excusa de una llamada urgente. Sofía lo siguió con la mirada. Se dirigían a la salida de la terraza. El corazón se le aceleró. Era el momento por el que estaba allí. Tras esperar unos segundos, Sofía cogió una bandeja con copas vacías y también salió a la terraza. La noche era cálida y una agradable brisa le acariciaba el rostro. Varios invitados estaban junto a la barandilla, admirando las vistas de la ciudad, donde ya se habían encendido las luces. Y en un rincón apartado de la terraza, en una relativa intimidad detrás de una enredadera artificial, estaban Javier e Inés. Sofía empezó a limpiar las mesas, acercándose a ellos sigilosamente. Sacó el teléfono. Activó el modo de grabación de vídeo y lo colocó en la barra de la terraza, de modo que la cámara apuntara hacia la pareja. Luego, continuó trabajando, limpiando las mesas cercanas. «Estás deslumbrante esta noche», decía Javier, rodeando a Inés por la cintura. «¿Apenas me contengo para no besarte aquí mismo? Delante de todos». «Pues bésame», respondió Inés con picardía, acercándose más a él. «Que todos vean que eres mío». Javier se rió y la atrajo hacia sí. Se besaron rápidamente, pero Sofía logró grabarlo todo con el teléfono. Cuando se separaron, Inés apoyó la cabeza en el hombro de Javier. «¿Cuándo se lo vas a decir por fin? Esta comedia ha durado demasiado. Estoy cansada de fingir que solo somos colegas». «Pronto, mi amor», le aseguró Javier. «Un par de semanas más y presentaré el divorcio. El abogado ya está preparando los papeles. Isabel se quedará con lo mínimo. La casa será para ella, sí, está a su nombre desde antes del matrimonio. Pero yo me quedaré con la empresa. Ya he transferido parte de los activos a paraísos fiscales. No podrá demostrar nada». «¿Y el niño?», preguntó Inés. «Andrés». Javier se encogió de hombro. «¿Se quedará con su madre?». «Por supuesto. No me opongo. El chaval es demasiado blando. Un debilucho. No ha salido a mí. Que lo eduque Isabel como quiera. Tú me darás otros herederos». A Sofía se le revolvió el estómago al oír sus palabras. ¿Cómo podía hablar así de su propio hijo? Pero siguió grabando, registrando cada palabra. «Empezaremos una nueva vida», continuó Javier, girando a Inés para mirarla a la cara. «Nos mudaremos a un ático en el nuevo complejo que está construyendo mi empresa. El mejor piso, las mejores vistas.
Vivirás como una reina, te lo prometo. Ya he elegido los muebles, ¿recuerdas?, preguntó Inés con una sonrisa. El dormitorio blanco, un vestidor enorme, todo será perfecto. ¿Lo ves? Javier la abrazó de nuevo. Ya estamos planeando nuestra vida juntos. ¿Y esto? Hizo un gesto hacia el salón, donde estaba sentada Isabel. Pronto será cosa del pasado. Material de desecho. Se rieron, y Sofía sintió como una justa ira hervía en su interior. Aquel hombre hablaba de su mujer, la madre de su hijo, como si fuera material de desecho. Planeaba robarle su negocio, arrebatarle lo que le pertenecía por derecho. Ni siquiera pensaba en su hijo, hablaba de él con tal indiferencia, como si el niño fuera una carga. Sofía grabó unos minutos más de vídeo, registrando todas sus palabras, todos sus besos, todas sus confesiones. Luego, con cuidado, recogió el teléfono de la barra y volvió al salón. Isabel estaba sentada en la mesa, conversando con uno de los invitados, sonriendo, riendo. Pero cuando Sofía pasó a su lado, sus miradas se cruzaron por un instante. Sofía asintió de forma casi imperceptible. Isabel comprendió, todo había salido bien. El resto de la noche, Sofía trabajó en piloto automático, sirviendo bebidas, retirando platos, sonriendo a los invitados. Javier e Inés volvieron al salón y siguieron divirtiéndose, bailando. Él incluso sacó a bailar a Isabel por compromiso, para no levantar sospechas. Isabel aceptó la invitación con una sonrisa, y giraron al son de una música lenta, fingiendo ser una pareja feliz. Sofía observaba la escena y pensaba en lo bien que se le daba a la gente fingir. Isabel fingía ser una esposa amantísima. Javier fingía ser un marido decente. Pero en realidad, entre ellos se abría un abismo insalvable. Cerca de la medianoche, la fiesta empezó a llegar a su fin. Los invitados se despedían, agradeciendo la maravillosa velada, felicitando a Javier. Inés se fue una de las primeras, lanzando una mirada significativa a Javier al despedirse. Isabel despidió a los invitados con una cortesía impecable. Cuando el salón se vació, Sofía se cambió, se puso su ropa y salió por la entrada de servicio. Isabel la esperaba junto a su coche en el aparcamiento. ¿Y bien?, preguntó en voz baja. Sofía sacó el teléfono y reprodujo el vídeo. Isabel lo vio en silencio. Su rostro se ensombrecía por segundos. Cuando el vídeo terminó, cerró los ojos y respiró hondo. Material de desecho, repitió las palabras de su marido y en su voz resonó una furia glacial. Así que soy material de desecho. Ya veremos quién es quién. Miró a Sofía. Envíame este vídeo y todo el material que tengas. Mañana por la mañana me reúno con Diego. El lunes presenta la demanda en el juzgado. ¿Y Javier?, preguntó Sofía. ¿No sospechará nada? No, respondió Isabel con seguridad. Mañana es domingo. Descansará después de la fiesta. El lunes por la mañana se irá a trabajar más temprano de lo habitual. Tiene una reunión con inversores. Y justo en ese momento le llegará la citación judicial. No le dará tiempo ni a entender qué ha pasado. Sofía asintió, transfiriendo todos los archivos. Isabel los recibió, los guardó y luego le puso una mano en el hombro a Sofía. Gracias. Has hecho más de lo que podría haber esperado. Sin ti, nunca habría reunido tantas pruebas. Me alegro de haber podido ayudar, respondió Sofía sinceramente. Ahora solo quedaba esperar el desenlace. El domingo, Sofía pasó todo el día con Miguel y su madre. Pasearon por el parque. Miguel reía, corría, se caía y se levantaba. Y Sofía se dio cuenta de que su vida pronto cambiaría para mejor. Pronto tendría un trabajo estable, un buen sueldo, la posibilidad de darle a su hijo todo lo que necesitaba. Y el lunes por la mañana se desató la tormenta. Sofía no fue a trabajar a casa de los Torres. Isabel le había advertido que era mejor no aparecer por allí en los próximos días. Pero por la noche, Isabel la llamó y le contó lo que había pasado. Javier había recibido la citación judicial en plena oficina, mientras mantenía una reunión con inversores. Diego Moreno había presentado la demanda de divorcio con una petición de división de bienes, una compensación por daños y perjuicios a la empresa por el uso indebido de fondos y la restricción de los derechos de Javier sobre su hijo. A la demanda se adjuntaban todas las pruebas, las fotos de los recibos, el vídeo de los besos con Inés, las grabaciones de las conversaciones, los documentos sobre las transferencias de dinero, los contratos de alquiler del piso y de compra del coche. Javier estaba furioso. Corrió a casa, irrumpió en el salón donde estaba Isabel y empezó a gritar. ¿Qué has hecho? ¿Cómo te has atrevido a pedir el divorcio? ¿Cómo conseguiste todos esos documentos? Muy fácil, respondió Isabel con calma, sin levantarse del sofá. Los dejabas por todas partes, en los bolsillos de las chaquetas, sobre la mesa del despacho, en las papeleras. Eras demasiado confiado, Javier. Pensabas que no me daría cuenta de nada. Pero me di cuenta y reuní las pruebas de tu infidelidad y de tus robos. ¿Qué robos?, bramó Javier.
Gastabas el dinero de la empresa en tu amante, enumeró Isabel. El alquiler del piso, la compra del coche, las transferencias mensuales, los regalos, todo se puede demostrar. Y lo demostraré. ¿Le has robado a tu propia empresa? Y por lo tanto, ¿me has robado a mí? Porque soy copropietaria. Javier palideció. Comprendió que había caído en una trampa de la que no había salida. Inés también lo sabe, añadió Isabel con una sonrisa gélida. Hoy le han entregado una citación como testigo. Me pregunto si querrá defenderte en el juicio o preferirá salvar su reputación. Javier guardó silencio, apretando los dientes de rabia. Luego, se dio la vuelta y salió de la casa dando un portazo. Isabel le contaba todo esto a Sofía con voz tranquila, pero se oía un tono de triunfo. Está hundido. Se ha dado cuenta de que ha perdido. Ahora, es cosa de los tribunales. El proceso judicial comenzó 3 semanas después de la presentación de la demanda. Durante ese tiempo, ocurrieron muchas cosas, y Sofía observaba el desarrollo de los acontecimientos desde la distancia, recibiendo información de Isabel. Javier intentó contratar a los mejores abogados de la ciudad, pero Diego Moreno resultó ser muy superior. Presentó metódicamente ante el tribunal las pruebas recopiladas por Sofía. Los abogados de Javier intentaron impugnar el material, alegando que el vídeo estaba montado y los documentos, falsificados, pero los peritajes confirmaron la autenticidad de todo lo presentado. Inés Castro, citada como testigo, intentó negar la aventura. Afirmó que su relación con Javier era estrictamente profesional, que todas sus reuniones eran por trabajo. Pero cuando le mostraron el vídeo de los besos y sus propias palabras sobre la elección de muebles para su futuro piso, la joven se quedó desconcertada. Empezó a confundirse en sus declaraciones, a contradecirse. Yo no sabía, soltó finalmente, intentando salvar su reputación. Me dijo que el divorcio era un hecho. Me engañó. Después de esa sesión, la reputación de Inés quedó completamente destruida. Sus compañeros de trabajo le dieron la espalda. En las redes sociales aparecieron comentarios mordaces. La criticaban en la oficina a sus espaldas. Aguantó en el trabajo una semana más y luego presentó su dimisión. Sofía se enteró por Isabel por teléfono. Inés ha dimitido y se ha ido de la ciudad, le contaba Isabel. Dicen que se ha mudado a Coruña con unos parientes. Aquí ya no tiene nada que hacer. Su reputación está por los suelos, su carrera, acabada. Ninguna empresa decente la contratará después de un escándalo así. ¿Y Javier?, preguntó Sofía. Intenta resistir, pero está perdiendo en todos los frentes. En la voz de Isabel se oía una sombría satisfacción. El tribunal se ha puesto de mi lado. La infidelidad ha quedado demostrada de forma irrefutable. El uso indebido de fondos corporativos también ha sido confirmado por una auditoría financiera. Ahora están investigando hasta dónde llegaban sus robos. Resulta que el piso y el coche para Inés eran solo la punta del iceberg. Desviaba dinero a paraísos fiscales, inflaba los presupuestos de construcción y se quedaba con la diferencia. Falsificaba informes. O sea que es un ladrón de verdad, constató Sofía. Exacto, confirmó Isabel. Y ahora no solo se enfrenta al divorcio y a las compensaciones, sino también a sanciones administrativas, y posiblemente incluso a un proceso penal. Hacienda se ha interesado por sus actividades. Esto podría acabar en multas millonarias y la inhabilitación para ocupar cargos directivos. Pasaron otros 2 meses antes de que el tribunal dictara la sentencia definitiva. Para entonces, ya era agosto. Un agosto caluroso y sofocante. La ciudad se asfixiaba por el calor. Sofía seguía trabajando en casa de Isabel, que le pagaba el dinero prometido, y la situación financiera de su familia había mejorado considerablemente. Miguel había crecido, había aprendido a decir sus primeras palabras y correteaba por el piso, explorando cada rincón. La sentencia del tribunal fue severa para Javier y justa para Isabel. El divorcio se formalizó. La casa que daba para Isabel originalmente estaba a su nombre. Era una propiedad que había heredado de su padre. El control de Construcciones Torres también pasaba a manos de Isabel. El tribunal dictaminó que Javier, al malversar fondos corporativos y violar sus deberes, había perdido el derecho a gestionar el negocio. Su participación en la empresa fue comprada de forma forzosa a precio de mercado, y ese dinero se destinó a compensar los daños. Javier fue condenado a pagar una cuantiosa indemnización por los daños morales causados y el uso indebido de los fondos de la empresa. Además, la agencia tributaria le impuso multas por ocultación de ingresos y evasión de impuesto. La custodia de Andrés se le concedió íntegramente a Isabel. A Javier se le permitió ver a su hijo una vez al mes bajo supervisión, pero el propio niño no quería reunirse con su padre. Después de que Andrés se enterara de la verdad sobre el comportamiento de su padre, se distanció de él por completo. Cuando Isabel le contó a Sofía la decisión del tribunal, lo hablaron de nuevo a solas.
Era como si a Isabel le hubieran quitado un peso de encima. He ganado, dijo. Y en su voz no había triunfo, solo un tranquilo alivio. Todo ha terminado. Ahora puedo empezar a vivir de nuevo. ¿Cómo se lo ha tomado Andrés?, preguntó Sofía. Le está costando, admitió Isabel. El divorcio de los padres siempre es un trauma para un niño, pero he encontrado un buen psicólogo. Vamos juntos a las sesiones. Andrés se está recuperando poco a poco. Ha entendido que su padre no era una buena persona, y eso duele, pero es mejor saber la verdad que vivir en una ilusión. Guardaron silencio un momento. Luego Isabel continuó. Y ahora, hablemos de ti. Te prometí un trabajo y voy a cumplir mi palabra. A partir del 1 de septiembre, empiezas a trabajar en la oficina de Construcciones Torres como mi asistente personal. Contrato indefinido. Sueldo de 1.800 euros al mes durante el periodo de prueba. Luego más. Seguridad social, vacaciones, bajas. Todo como te prometí. Sofía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. 1.800 euros. Era un dinero con el que ni siquiera se había atrevido a soñar. Era estabilidad, seguridad en el futuro. La posibilidad de darle a Miguel todo lo que necesitaba. Yo no sé qué decir, susurró. No digas nada. ¿Tú me salvaste? Sofía. Sin ti, no habría reunido todas esas pruebas. No habría ganado el juicio. ¿Te arriesgaste? Me ayudaste cuando nadie más podía. Ahora me toca a mí ayudarte a ti. ¿Y Miguel?, preguntó Sofía preocupada. No puedo dejarlo solo tanto tiempo. Ya he pensado en eso, sonrió Isabel. Hay una guardería privada cerca de la oficina, muy buena, con excelentes educadores. He conseguido una plaza para Miguel. La empresa pagará la cuota como parte del paquete de beneficios sociales. Lo traerás por la mañana y lo recogerás por la tarde, después del trabajo. Sofía no pudo contenerse y rompió a llorar de felicidad, de alivio, de gratitud. Su vida entera estaba cambiando ante sus ojos. Hacía solo 3 meses, era una mujer desamparada que apenas llegaba a fin de mes. Y ahora tenía un trabajo estable, un sueldo digno, la posibilidad de asegurar a su hijo una infancia normal. El 1 de septiembre, Sofía empezó a trabajar en la oficina de Construcciones Torres. La empresa ocupaba la 12ª planta de un moderno centro de negocio. Su puesto estaba junto al despacho de Isabel. Un escritorio espacioso, una silla cómoda, ordenador, teléfono. Los compañeros la recibieron amablemente. Nadie sabía el papel que había desempeñado en el divorcio de Isabel y Javier, y Sofía se alegraba de ello. El trabajo resultó ser interesante y variado. Organizaba las reuniones de Isabel, gestionaba la correspondencia, preparaba documentos, coordinaba el trabajo con contratistas y clientes. Isabel era una jefa exigente pero justa. Le enseñaba a Sofía, le explicaba las complejidades del negocio, le confiaba tareas de responsabilidad. Miguel se adaptó rápidamente a la guardería. Los educadores eran atentos y cariñosos. En el aula había muchos juguetes, actividades de desarrollo, paseos. El niño se volvió más sociable, aprendió a jugar con otros niños, hizo sus primeros amigos. Carmen, la madre de Sofía, también sintió un gran alivio. Ya no tenía que quedarse con su nieto todo el día. Podía descansar, dedicarse a sus cosas. Con su nuevo sueldo, Sofía pudo costearle a su madre una buena revisión médica, pagarle el tratamiento para sus articulaciones y comprarle las medicinas necesarias. Pasó medio año. Llegó la primavera, tan cálida y soleada como la de hacía un año. Cuando todo empezó, Sofía estaba en la oficina, revisando el correo, cuando entró Isabel. Sofía, tengo una noticia para ti, dijo, sentándose en el borde de su mesa. Te asciendo a adjunta a la dirección. Sueldo de 3.000 euros. Te lo has ganado. Sofía abrió la boca de asombro y luego sonrió. Gracias. Intentaré estar a la altura de su confianza. Ya lo has estado. Isabel se levantó, dirigiéndose hacia la puerta de su despacho. Luego se giró. ¿Sabes? A veces pienso que aquel jarrón roto fue una señal del destino. Si no lo hubieras roto, nunca habríamos tenido esa conversación. Yo seguiría casada con un hombre que me traicionaba y que me habría dejado en la ruina con el divorcio, y tú seguirías en la miseria. A veces la vida tiene que hacerse añicos, como un jarrón frágil, para poder reconstruirse en algo mejor, dijo Sofía en voz baja. Isabel sonrió y, por primera vez, esa sonrisa fue genuinamente cálida, sincera. Tú rompiste un jarrón, pero reconstruiste mi destino, y el tuyo también. Se miraron, y entre ellas fluyó una oleada de entendimiento mutuo. 2 mujeres a las que el azar había unido, pero que se habían convertido en aliadas en la lucha por la justicia. Javier Torres desapareció de sus vidas. Después del juicio, lo perdió todo, la empresa, la casa, la reputación, el respeto de sus colegas. Las sanciones administrativas y las enormes multas lo arruinaron. Tuvo que vender el coche, pagar deudas. Lo último que Sofía supo de él fue que trabajaba como gerente intermedio en una pequeña constructora por un sueldo modesto.
Para un hombre que una vez manejó millones, era una caída en picado. Inés nunca regresó a la ciudad. Comenzó una nueva vida en A Coruña. Encontró trabajo en alguna oficina, pero tuvo que olvidarse de sus antiguas ambiciones. Su historia se convirtió en una advertencia para otras jóvenes que soñaban con una vida fácil a costa de maridos ajenos. Andrés crecía como un niño sano y feliz. El psicólogo le ayudó a superar el trauma del divorcio de sus padres. Isabel rodeó a su hijo de amor y cuidados, pero sin malcriarlo, educándolo en la responsabilidad y la autonomía. Aquella tarde de primavera, Sofía recogió a Miguel de la guardería y se fue a casa. Lo miraba, sonriendo, y pensaba en lo mucho que había cambiado su vida en ese año. Recordó las palabras de Isabel sobre cómo a veces la vida tiene que romperse para reconstruirse. Era verdad, su antigua vida se había hecho añicos, como aquel jarrón de cristal. Pero de esos fragmentos había surgido algo nuevo, fuerte y auténtico.